Padre Santo, sabemos que nosotros dependemos de ti. Aún en este texto podemos ver cómo los israelitas, bajo su servidumbre, clamaron a ti, oh Dios. Y nosotros, viviendo en este mundo caído, oh Dios, clamamos a ti para seguir obrando en nuestras vidas, en esta iglesia, para que nosotros podamos ver y entender más de tu gloria. No hemos llegado para escuchar de un hombre. Hemos llegado porque esto es tu palabra. Oh Dios, enséñanos. Háganos ver a tu gloria. Háganos entender qué grande es nuestro Dios. Y qué tan detallista es nuestro Dios también. Oh Dios, cáusanos ver tu gloria para que tu nombre sea glorificado. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. No sé para ustedes, pero a veces oración es algo difícil. A veces hay momentos cuando es difícil orar por algo que hemos estado orando por bastantes años. Puede ser que ustedes, como algunos de mis mentores tienen una lista de cosas por lo cual está orando. Ahora con aplicaciones y ahora con notes en su celular o algo. Usted puede tener una lista de cosas. Y a veces en esa lista, que sería bueno tener una lista por las cosas que por lo cual está orando, es que nosotros podemos ver que hay cosas que se quedan por años. Lo hemos estado orando y orando y orando y orando y orando y orando y orando. Hasta el punto que nosotros sentimos, ¿cuándo va a responder Dios a lo que está pasando en esta situación? Y a veces es difícil seguir pidiendo y pidiendo y pidiendo, porque a veces me siento que Dios es lento en sus respuestas. A veces me siento que Dios no responde a la manera que yo quiero. Vivo en algo que a veces la vida es tan instantánea que yo quiero que cuando yo tengo una preocupación, yo puedo empezar a escribirlo en mi celular y inteligencia artificial va a decir, vas a morir. Noticia, eso es la verdad, todos vamos a morir. Pero la idea es, a veces en la espera nosotros no aguantamos. No aguantamos porque queremos que Dios responde de la manera que nosotros queramos. Pero en este texto encontramos a Israel. Una Israel que cuando Moisés trató de ayudar, dijeron que sos vos para ayudarnos. Un poco de arrogancia, pero aquí lo encontramos a ellos llegando a su Dios, notando su debilidad, notando que ellos ocupan ayuda, que ellos deben humillarse delante de su Dios, pidiendo ciertas cosas. Y eso es lo que veamos en este texto. Un reconocimiento de ellos y pidiendo a Dios que Él obra en su situación. Y eso es el primer punto. ¿Cuál es la situación? Y eso es versículo 23. Veamos en el texto, y aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto. Y eso, en un sentido, podemos leer esto y decir, ay, finalmente el rey que quiere matar todos los demás, los israelitas, ha salido de su puesto. Pero lo que nosotros sabemos es el rey viejo es como el rey nuevo. A veces nosotros no debemos confiar en los cambios de príncipes sobre nosotros. Puede ser que nosotros estamos, noviembre, se va. Puede ser, no estoy diciendo que se va, pero solo estoy diciendo que puede ser que algunos tienen esa esperanza. Pero a veces nosotros no pensamos que el siguiente puede ser que peor que lo que pasó. Y eso es lo que vamos a ver con Faraón. Que él se va a aumentar su frustración contra Israel. Entonces la situación es, ellos están en una situación grave. El nuevo es como el otro. No hay esperanza en príncipes. Entonces, si no hay esperanza en príncipes, ¿a dónde debemos ir? Eso es lo que ellos hacen en esta situación. Ellos empiezan a clamar a su Dios y los hijos de Israel gemían a causa de su servidumbre.
y esto dice 2 veces, a causa de su servidumbre. Es para mostrar la importancia. Esto es algo duro sobre ellos. No es algo light, no es un trabajo que es como, no, esto no es tan malo, tengo un buen trabajo. No, es algo que está empujando a ellos por abajo, hasta el punto que ellos se notan que están clamando por lo que está pasando. Que ellos están clamando, orando a su Dios. Es interesante que cuando veamos históricamente en la iglesia y también en el Antiguo y Nuevo Testamento, normalmente cuando Dios empieza a obrar, Él empieza a llamar a su pueblo a orar. Es la primera cosa que veamos en la vida del pueblo. Empiezan a orar porque saben que depende de su Dios actuar. Ellos no pueden hacer algo. Ellos están en servidumbre. Ellos están bajo una situación mala. Entonces la respuesta es, no sabemos lo que debemos hacer. Entonces empiezan a orar a su Dios pidiendo que Él obrara. Y debemos pensar en su servidumbre. Que esto no ha sido unos 2 años, 3 años, 4 años. Ha sido siglos de espera. Siglos de espera. Lo que sucedió con Moisés era, él está afuera por 40 años y va a regresar. Pero ellos están en esclavitud por años tras años tras años. Y si usted dura en oración por 1 año sobre algo, nosotros pensamos que Dios es lento. Pero piensa que la 3ª o 4ª generación está pidiendo la misma cosa. Aprendido de sus papás. Pidiendo a su Dios, sácanos de eso. Pero ellos, su clamor llegue a su Dios. Y parte de esa espera es para mostrarles algo. Que ellos dependen de Él. Hoy en clase de escuela dominical hablé de lo de Lázaro. Y ustedes recuerden la historia de Lázaro. Cristo está en otro lugar. Las hermanas de Lázaro llamó a Cristo para que Él viniera para ayudar. Y Él se tarda en venir. Y cuando Él llegue, ya Lázaro está muerto. Y la respuesta de las hermanas de Lázaro empiezan a culpar a Cristo. Si usted hubiera funcionado diferente. Pero la manera que Él iba a funcionar iba para mostrar más gloria de Él mismo a ellos. Entonces Él llegó y se levantó a Lázaro de la tumba. Y Él dijo, Lázaro, ven. Y uno de mis comentarios favoritos es de mi profe de seminario que dijo, Él tenía que decir Lázaro, porque si Él solo hubiera dicho, ven, todos los muertos hubieran salido de esa tumba. Porque Él tenía todo el poder para hacerlo. Él tenía la habilidad y eso es lo que veamos acá. Han estado esperando y nosotros podemos decir, ¿qué va a hacer? Y vamos a ver su gloria en las plagas. Vamos a ver su gloria en sacarlos y caminarlos afuera de Egipto a través de un mar y separar ese mar y causar que ellos salgan para mostrar su gloria. Y eso significa esperar. Eso significa esperar. Y nosotros no nos gusta esperar. Nosotros nos gusta pasar la fila lo más rápido que podamos pasar la fila. A veces Dios dice, espérate, quédese allá. ¿Por cuánto tiempo? Yo te voy a decir. Yo te voy a decir. Y es por nuestro bien y para su gloria. Y el problema con eso es que nosotros a veces luchamos con esas providencias que Él está mostrando su fidelidad a través de la espera. Porque Él va a hacer cosas. Y quiero pararme porque a veces en nuestro contexto gente puede decir, es que Él quiere más riquezas para ti. Él tiene cosas más grandes para ti, para que usted se siente feliz. No. Es para que Él pueda mostrar su gloria. Para que la gente conozca más de quién es Él. Eso es el propósito. Para que la gente vean a quién es su Dios. Este Dios que tienen esta gente bajo servidumbre está actuando para mostrar su propia gloria. Entonces ellos
empiezan a clamar. Y siempre tengo esa pregunta. ¿Qué están clamando? ¿Qué están clamando ellos? El texto dice que están clamando acerca de su servidumbre, lo que está pasando. Pero pienso yo también, porque en el texto dice, en versículo 24, hablando de Dios, dice de su pacto con Abraham, recordó o se acordó de su pacto con Abraham, Jacob y Isaac. Entonces lo que ellos están clamando son las promesas de Dios hacia Dios. La manera que nosotros debemos orar es la palabra de Dios hacia Dios. Tú has dicho que va a funcionar de esto. Hey, Dios, en un sentido no usar vos, pero vos has dicho que vas a ser fiel con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y tú has dicho que nos va a llevar a una tierra de leche y miel. Pero estamos bajo servidumbre. ¿Cómo es esto? Y ellos empiezan a orar las promesas hacia su Dios. A veces nosotros solo queremos orar cosas que nos benefician en vez de orar las promesas de Dios. Oh Dios, santifícame como tú has dicho que va a hacer. Y después Él te hace esperar, Él te lleva a dificultades, Él te lleva a situaciones difíciles y usted está haciendo... Yo no pedí nada de esto, yo quería ser santificado. Y Él está diciendo, yo estoy santificándote en este proceso. Aunque vos no te gusta, pero yo estoy haciéndolo. Entonces es una muestra de Él. Ellos empiezan a orar las promesas hacia Dios. Y Él usa esas oraciones de manera misteriosa para que Él obrara en el pueblo de Dios y en nosotros. Entonces nosotros debemos en un sentido aprender de orar las promesas de Dios hacia Dios. Dios, mi niño, aún no conoce a Cristo. Pero tú has dicho que es entre generación al siguiente generación. Sálvalo, oh Dios. Cáusalo entender su necesidad de Cristo. Oh Dios, tú has dicho que tú eres nuestro sostenimiento. Pero me siento solo y abandonado a veces. Muestra a mí tu presencia a través de la palabra de Dios. La idea, familia, es nosotros debemos orar esas promesas. Porque hay momentos cuando nos sentimos tan solos y todo el Nuevo Testamento dice, yo estaré contigo. La idea es, ya está con nosotros si somos creyentes. No es que no está allá, pero es más bien yo por ser duro, olvido esa verdad. Él está con nosotros. Entonces nosotros en esta situación debemos aprender de orar en nuestras situaciones, clamar las promesas de Dios hacia Dios. Hablar de su carácter con Él mismo. Eso es lo que veamos en todos los salmos. David hablando con su padre, hablando de las promesas que Él ha dado a David. ¿Eso es la manera que usted está orando? ¿Usted piensa que Dios es un Dios que mencioné en la escuela dominical duro, que no quiere darle nada? ¿O que es un Dios que ha hecho pacto con Abraham, Isaac y Jacob? Que su corazón es hacia su pueblo. Si Él me ha salvado, Él va a terminar la obra que Él inició en mí. No es que Él me va a decir, yo te salvé, ahora te toca a vos hacer lo demás. No, yo voy a ser fiel con usted. Y Él está mostrando, estamos viendo eso en los de Israel. Ellos no han olvidado esa idea. Estamos bajo esta servidumbre. Oh Dios, ayúdanos. Y es ver que a través de oración Dios sí obra. Pero debemos ver también en este texto el segundo punto, la acción de Dios en el texto. La acción de Dios en el texto. Hay 4 verbos que están en versículo 3 a 24 y 25. Hay 4 verbos que nosotros podemos
ver. Son oyó, recordó, miró y conoció. Esos son los 4 verbos que veamos en el texto. Y todo es Dios hacia su pueblo. No su pueblo hacia Él. Es Él moviéndose hacia su pueblo. Entonces el primer verbo que debemos decir es que oyó Dios su gemido. La idea es que nuestro Dios escucha las oraciones de su pueblo. No es que estamos aquí y hay un velo y nosotros solo tiramos nuestras oraciones y se pega y de vez en cuando ese velo deje algunas oraciones entrar. No, es full acceso. Es decir, que nosotros, si tuviéramos que ir al Corte Supremo y entrar, a veces esos que están, los jueces, usted no tiene acceso a ellos. Es como ellos se sienten atrás, escuchan y usted no puede llegar a ellos. Esto es más bien, Dios, siendo nuestro Padre, dice, ven a mi oficina, siéntese en la esquinita y platicamos. Él oye lo que están orando. Él está escuchando, no es un Dios lejos, no es un Dios que está escondiéndose, no es un Dios que está tratando de frustrarlos, no, es un Dios cerca, un Dios que puede saber y escuchar de nuestras súplicas. Y eso debe darnos condescendencia. ¿Cuántas veces he escuchado aquí cuando gente está sorprendido qué tan nice alguien ha sido? Es que me invitaron a su casa. Y me dejó sentar y platicó conmigo tan tranquilo, aún, especialmente cuando es un jefe o un presidente o alguien de importancia. En un sentido, eso es lo que tenemos en este texto. Un Dios que está listo para condescender a nosotros. A mostrarnos que Él está listo para escuchar. Pero eso siempre me lleva a pensar si nosotros tenemos esa mentalidad con nuestro Dios. Que Él nos toma en cuenta. Que Él sí escucha lo que estamos orando. Y que nosotros llegamos y ponemos nuestras peticiones con Él, sabiendo que Él sí está escuchando. ¿O cuál es la manera que usted llegue a orar? Casi como, voy a pedir esto a Dios y ojalá que Él me escuche. Eso no es la idea. Es todopoderoso, todo soberano. Y Él conoce todo pasando en nosotros y vamos a hablar de eso en un momento. Pero es un Dios que conoce y sabe y no es lejos y oye. Está oyendo a nosotros cuando estamos orando. Y eso es porque nosotros debemos orar con esa confianza, humillándonos delante de Él de dependencia, diciendo, oh Dios, yo quiero más información, pero aún por una razón u otra, usted no ha dado toda esa información a mí. A veces queremos pensar que avancimientos en cosas ha causado que nosotros podemos tener un montón de información. Y esa información causa más ansiedad o menos ansiedad. Bastante más. Porque nos causa pensar que nosotros estamos en control. Cuando lo que debemos hacer es correr a nuestro Dios que hoy está oyendo lo que está pasando en nosotros. Pero es más fácil agarrar el celular y dejar que inteligencia artificial me dice lo que está pasando. En vez de ir a otro lado y doblar la rodilla y decir, oh Dios, quiero controlar esta cosa. Quiero controlar todo alrededor de mí. En vez de eso, voy a humillarme y doblar la rodilla y orar. ¿Y sabe qué? Eso muestra madurez en el cristiano. Cristianos que no pueden esperar son muy inmaduros. A veces cuando nosotros no podemos orar y esperar, muestra que nosotros estamos bien inmaduros en nuestro entendimiento de la soberanía de Dios.
Y debemos crecer en madurez. Dejar la cosa con Dios y seguir orando, pero diciendo que su voluntad sea hecha, oh Dios. Como su pastor, lo digo eso. ¿Por qué? A veces lucho con lo mismo. A veces yo me quedo en los mismos lugares. Pero al final vamos a hablar del sumo sacerdote. Que él vivió perfectamente y entiende a nosotros de manera profunda. Pero nosotros debemos aprender de confiar en este Dios aún en medio de la lucha. Entonces, primeramente, él oyó de sus acciones, el primer de sus acciones. Segundo, recordó. A veces gente le gusta agarrar esta y, entonces él se le olvidó. Él es un Dios que no puede recordar las cosas. No, cada vez que este verbo está usado en el Antiguo Testamento, el recordó significa un movimiento a hacer algo en su pueblo. Es como él actuando hacia ellos. Yo voy a ir a ayudarles. Yo he escuchado y voy a responder. No es que él es como, fíjate que hay unos israelitas ahí bajo los egipcios. No. Es él diciendo, ahora voy a ir a mostrar mi bondad con ellos. Y voy a hacerlo por quien yo soy. Porque soy el Dios del pacto, que hizo pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y por esa razón, porque yo he dado mi palabra, yo voy a mostrar bondad hacia ellos. Él se acordó o recordó en el sentido que iba a mostrar su bondad. Pero también quiero decirles algo. Recordó, pero a veces olvidamos que Dios también se olvida cosas. Y algunos van a decir, Aarón está diciendo que Dios se olvida cosas. Pero Él mismo nos dice, con nuestros pecados, que los separa de nosotros, del este hasta el oeste. Y lo olvida. Y lo olvida en Cristo Jesús. Lo olvida porque han sido pagados. ¿Y dónde quiero aplicar esto? Es que a veces nosotros vivimos que lo que Dios recuerde es todo mi pecado y olvida su pacto. Cuando es totalmente el opuesto. Él recuerde su pacto, lo que Cristo hizo para mí y olvida mi pecado. Pero algunos de nosotros o algunos de ustedes le gustan la idea de sentirse tan culpable y debemos odiar nuestro pecado, pero olvidamos quién es Dios y no hacemos favores a otros cristianos cuando damos la impresión que Dios es un Dios que siempre está haciendo, hey, mire, qué tan pecaminoso sos, mire. Y Él no es así. Él no se recuerda de esas cosas. Si es un creyente, Él no está ahí fingiendo, mostrando a cada pecado. El Espíritu Santo está obrando, pero la idea es, debemos vivir en un sentido recordando es un Dios que se acordó de su pacto. Había razón para decir, hey, ustedes ahí, israelitas, ustedes han pecado contra mí 100 años más, 200 años más, 300 años más. No, pero es un Dios lleno de misericordia y bondad. Y a veces me siento aquí en nuestro contexto, hay bastante legalismo que existe. Que tenemos un Dios duro que siempre está ahí para mostrarnos todo el pecado. Y olvidamos que es un Dios de bondad. Un Dios que recuerde de su pueblo. Que su corazón en un sentido es hacia ellos, como podemos ver en la manera que Él envió a Cristo, en la manera que Él va a enviar a Moisés. La idea, familia, es a veces olvidamos esa verdad. Y nuestro día a día vivimos con tanto temor de Dios, en temor no en manera apropiada, pero temor que Él es duro y me va a pegar con algo. Ay no, va a encontrar mi pecado y va a... No. Es un Dios que muestra gracia. No sé si eso es vos. Pero puede ser que usted
sos alguien como el hijo, no el hijo pródigo, pero el hijo que se quedó en casa, que tenía todas las riquezas. Y el papá ha dicho, todo esto es suyo, pero vive de manera dura. Es que tenía que hacer eso. En vez de ver la bondad de Dios que Él ha tenido con usted. Familia, esto es un riesgo. Pero en este texto, yo no estoy diciendo que no debemos odiar el pecado. No estoy diciendo que nosotros debemos confesar nuestros pecados, pero a veces me siento que nosotros podemos caer en ese hueco de pensar que Dios es un Dios que recuerde mi pecado y olvida su pacto. Y eso no es el Dios de la Biblia. Ese Dios no nos encontramos acá. Lo que encontramos acá es un Dios que recuerde su pacto y envía a su Hijo y perdona el pecado. Esos son buenas noticias, familia. Esos son algo bueno. Pero a veces tenemos pensamientos duros de nuestro Dios. La tercera acción que veamos de Dios es miró a los hijos de Israel. Dice, Él los vio. Él conoció lo que está pasando en ellos, lo que está pasando en su vida, que estaban bajo servidumbre. Hay conocimiento en verlos. Él puede decir, yo sé lo que está pasando, y eso nos lleva a acción número 4 que voy a mencionar rapidito, que es conoció. En el texto que ustedes tienen enfrente de ustedes, dice, creo que dice, Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. Pero eso no existe en el hebreo. El hebreo solo dice, Él conoció. ¿Qué conoció? Todo lo que estaba pasando con ellos. Todo lo que estaba pasando en sus corazones, en su mente, en sus familias, en sus matrimonios, en sus luchas, en toda la cosa que estaba pasando. Este texto es un texto que siempre me llena de gratitud a nuestro Dios. Él conoce. Él conoce. Y no debo decir, Él conoce esto y esto y esto. No, Él conoce. Él conoce las luchas que existen en su corazón, las luchas y los pecados que hay en ti, las luchas en su matrimonio, las luchas en su trabajo, las luchas que usted tiene como hijo que está creciendo en una casa donde hay maltratamiento. Él conoce la manera que usted está sufriendo en su trabajo. Él conoce las dudas que hay en su corazón. Él conoce los pensamientos que a veces son difíciles para que usted pueda grabarlos y agarrarlos y llevarlos a Cristo. Él conoce todo lo que está pasando. Las cosas que si alguien lo toca, esa cosita de un solo, usted empezaría a llorar solo a esa cosa. Y Él ya sabe, Él ya conoce toda esa idea. Él conoce lo que está pasando en cada uno de ustedes. Madres que luchan, si están siendo fiel como madres. Gente que han fallado en el pasado en diferentes cosas. Él conoce todo lo que está pasando. En las cosas que nadie puede ver. Las cosas que a veces ni decimos a otros porque tenemos miedo. Si ellos supieran lo que estoy pensando o lo que hay en mi corazón. Y Él conoce toda esa cosa. Y algo que me llama la atención es que a veces pensamos que yo estoy yendo a mi Dios para darle nueva información. Y Dios, estoy aquí diciendo lo que está pasando en mi vida. Cuando Él es, ya sé, hijo mío, ya sé lo que está luchando como padre, como hijo en sus vidas. Él conoce todo lo que está pasando cuando es 11:30 de la noche y su mente está yendo bastante rápido
acerca de lo que va a venir en el futuro? ¿O cómo vamos a sostenernos? ¿O cuándo vamos a salir de esta situación? Él sabe, Él conoce. Las dudas de lo que va a pasar con sus niños. Las dudas con cómo van a salir de ciertas cosas económicas. Las dudas que tenemos cuando tenemos algo médico pasando en nuestra vida. Y nosotros sentimos fuera de control. Él conoce. Él conoce, pero de manera más allá. Kevin DeYoung dijo en una prédica que cuando él estaba en séptimo grado, su abuela murió. Y él entró en la casa y era la primera persona cercana que él ha tenido morir. Y su papá estaba ahí en el pasillo y él vino y puso su rostro en el pecho de su papá. Y él empezó a llorar. Y su papá no dijo nada. Porque su papá sabía. Su papá sabía lo que estaba pasando. Su Padre Celestial, si sos creyente, sabe lo que está pasando. Todo lo que está pasando. Pero la idea que solo sabe a veces queremos gente que no nos van a hablar. Cuando estoy pasando por dificultad, a veces quiero que gente dicen menos, no más. Pero nosotros siempre tenemos consejos para todos, cómo deben vivir su vida. A veces lo único que debemos decir es, te entiendo. Conozco. O si no conocemos, decimos aún más allá. Cristo te conoce. Porque cuando llegamos al Nuevo Testamento o usamos la confesión de fe, la confesión de fe en capítulo 8, sección 4 dice, el Señor Jesús con la mayor voluntad tomó para sí este oficio y para desempeñarlo fue puesto bajo la ley, la que cumplió perfectamente. Padeció los más crueles tormentas directamente en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Su Cristo ha pasado cosas en su alma más profundo de cualquiera de nosotros podemos enfrentar. El rechazo de su Padre sobre la cruz se cayó sobre él. Hasta que en su alma él gritó, oh Dios, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Entonces cuando pensamos en eso, Hebreos 4:15 tiene más sentido. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Su Cristo te entiende. Más de cualquiera persona que existe, su esposa, su esposo, sus niños, su abuela, su madre, esta persona sí me entiende. No te entiende como Cristo te entiende. Cristo entiende toda cosa que está sucediendo en su alma. En este momento, yo aquí parado puedo ver caras y no sé lo que está pasando en ustedes, en sus corazones profundamente. Pero Cristo sí. Cristo sí puede decir, como nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador, puede decir, sentado a la diestra del Padre, yo entiendo lo que ellos están pasando. Yo entiendo lo que está pasando en sus almas. Yo entiendo la lucha que ellos están enfrentando porque yo he pasado por eso. Porque fue tentado como nosotros hemos sido tentados sin pecado. Si ustedes salen de acá, ustedes pueden pensar, entonces, ¿cómo esto me ayuda a orar? Porque tengo un Cristo a lo cual puedo orar en su nombre, que me ha dado acceso, que está mediando por mí delante del Padre. Que me entiende, aún cosas que
Yo no puedo a veces ni decir a mi padre. Y Él puede decir, yo sé lo que está pasando en ti. Familia, nuestro Dios sí conoce. Eso debe ser, aunque estoy aquí gritando y sudando y parece que estoy enojado, no estoy enojado. Ojalá que no se siente que estoy enojado. Que lo que yo quiero que nosotros como iglesia entiende es que tenemos un sumo sacerdote que nos conoce. Eso es la mejor noticia que usted puede recibir hoy. Él te conoce y estará con usted si sos creyente. Esas cosas son fundamentales en la vida cristiana. Que nosotros tenemos acceso a un Dios que condescendió hacia ese punto a tomar forma de siervo para que Él pudiera decir, yo te entiendo. Si usted está luchando hoy con tentaciones, Él te entiende. Si usted está luchando con quién sos como persona, tiene un Cristo que entiende, que te entiende. Si usted está pasando por cosas difíciles en su matrimonio, tiene un Cristo que te entiende. Usted puede decir, Él nunca se casó, pero la idea es, en tentación, Él ha sentido cualquier tentación. Entonces, Él puede compadecerse con nosotros. Si usted está luchando con lo que traiga el futuro, Él te entiende. Porque Cristo vino, tomó forma de siervo con una misión para morir. Entonces Él entiende esa idea de esto termina en algo grave. Aunque si el oncólogo, esta semana, esta palabra, el doctor de cáncer te dice 6 meses. Cristo te entiende. Eso es suficiente para nosotros. Que tenemos un sumo sacerdote que nos entiende. En Él debemos descansar. En Él debemos depender. Que nuestros ojos sean puestos en Cristo. Padre Santo, gracias que tu palabra nunca regresará vacía. Oh Dios, gracias por conocernos. Gracias por causarnos entender que nosotros no podemos depender de nosotros mismos. Pero nosotros tenemos un abogado con el Padre. También tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros si somos creyentes. Oh Dios, cáusanos como estos israelitas a poner nuestros deseos delante de ti y saber que tenemos un Dios que está oyendo. Que tenemos un Dios que siempre recuerde. Que tenemos un Dios que está mirándonos. Y tenemos un Dios que nos conoce de manera profunda. Oh Dios, cáusanos depender de ti. Causa que estas cosas sean de ánimo en nosotros, no a jactarnos en nosotros mismos, pero para humillarnos delante de ti y decir, tú eres nuestra única esperanza. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén.